Este fin de semana, Ignacio Fernández Toxo fue reelegido como secretario general de Comisiones Obreras con más del 85% de los votos. Serán, por tanto, 4 años más al frente del mayor sindicato del país. En su discurso, Fernández Toxo ha pedido la revisión de la reforma laboral y un cambio en la política de empleo. Señor Fernández Toxo, muy buenos días y felicidades. Sí, hola, muy buenos días, muchas gracias. Sí. Usted pide esa revisión, en este caso, de la reforma laboral, de las políticas de empleo, también quizás la cabeza, permítame la expresión, de la ministra de Empleo, de Fátima Báñez. Mire, cuando me preguntan estas cosas siempre suelo contestar que no es un problema de personas, es un problema de las políticas que se aplican, ¿no? Y mire, como lo he dicho en público, no tengo ningún problema en repetirlo, yo estoy convencido, y no solo estoy convencido, dispongo de los datos que vienen a decirnos que una reforma que va a favor del ciclo lo que ha provocado en un contexto de recesión de la economía española es una altísima destrucción de empleo. Se han destruido 3 veces más empleos asalariados casi en el año 2012 por unidad de PIB que en el año 2009, que con todo fue el peor año de la crisis económica en términos de destrucción de economía. Las pruebas están ahí, creo que son bastante incontestables y por lo tanto esos estragos que está realizando la reforma laboral hay que pararlos con una reversión de la misma. Es decir, ¿eliminarla por completo? Creo que en lo que son los grandes ejes de la reforma laboral, mire, ahora por ejemplo se habla de unidad de mercado. Pero es que desplazar la negociación colectiva a cada empresa, eliminando el papel, por ejemplo, de los convenios sectoriales de ámbito estatal, no es apostar por la unidad de mercado, es apostar por la dispersión y diría más por el dumping social, utilizando el convenio como un elemento de competencia desleal entre empresas. Creo que todo lo que contiene en relación con el despido, con la modificación unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo de los trabajadores, esto que garantizaba el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, es tremendamente lesivo y puede ir configurando un marco de relaciones laborales donde prime la individualización y la precarización constante de las condiciones de trabajo. La devaluación competitiva de los salarios tiene que tener un límite, porque si no, y ya lo estamos viendo, el efecto sobre la economía, provocando por ejemplo la caída del consumo privado, lo que hace es acelerar a su vez más todavía la destrucción de empleo. Usted me ha hablado de una reforma laboral que en el caso de Comisiones Obreras también la tuvieron que aplicar aparte de su plantilla. Nosotros hemos negociado en algunos casos con los trabajadores y trabajadoras de la plantilla en el marco legal que existe. Nosotros no podemos inventar nosotros, pero intentando en todo caso preservar los intereses de la gente. Pero mire, a diferencia de las empresas, un sindicato no es una entidad con ánimo de lucro, vive al día y claro que nos afecta la crisis y nos afecta la supresión de programas que permitían mantener actividades que en estos momentos es imposible mantener. El último día que estuvo aquí con nosotros en los desayunos en el plató nos dijo que las relaciones en este caso con el Ministerio, que el diálogo no era demasiado fluido. ¿Confía en que en las próximas semanas se pueda hacer algo y abrir alguna vía de diálogo con ellos? Bueno, han mejorado en las últimas semanas. Ya lo dije cuando estuve ahí en el estudio, estábamos discutiendo, negociando con el Ministerio de Trabajo la estrategia de empleo de la Unión Europea. No nos satisface totalmente el resultado final. Creo que son medidas, algunas de ellas bien intencionadas, otras que ceban un modelo productivo inadecuado que ya ha mostrado sus límites, está asociado a la baja calidad del empleo.
pero en todo caso es un paso, pero que a su vez, y lo decía también delante de la ministra de Empleo, tiene que ir acompañado de otras medidas. España no tiene un problema de legislación de los contratos de trabajo. Si lo tiene es porque favorece la precarización del empleo que genera nuestra economía. Tiene un problema de financiación y lo tiene en sentido triple. Lo caro que nos resulta financiarnos en los mercados de la deuda, y la financiación barata la tiene que facilitar el Banco Central Europeo. Tenemos un problema de financiación de las administraciones públicas y eso exige una reforma fiscal, y tenemos un problema de crédito en la economía y eso exige resolver cuanto antes este problema y ahora operar con los bancos públicos que ya están nacionalizados para que fluya el crédito a la economía. Esto de verdad es lo que se necesita hacer. Coincidiendo con su reelección, el sábado hubo manifestaciones en más de 50 ciudades españolas, coincidiendo con ese 23F, contra los recortes, por la democracia. ¿Usted es de los que piensa que este 2013 va a seguir marcado por esos recortes o va a haber algún cierto cambio? Mire, nosotros nos hemos trabajado, el sindicato, Comisiones Obreras, lo que se ha dado en llamar el marco presupuestario europeo para el periodo 2014-2020, que es donde tiene que encajar la política presupuestaria española. Estamos viendo con preocupación la evolución del déficit público, el coste de financiación de nuestra deuda, y me temo sinceramente que este año va a venir y el siguiente acompañado de fortísimos recortes, al punto que ya dice la Unión Europea, contrariamente a lo que afirman los presupuestos del Estado recientemente aprobados en el Parlamento, que nuestra economía puede caer un 1,4, un 1,5% y que el paro puede elevarse al 27%. Claro, en este contexto, si no se modifican las políticas, es insostenible el modelo social, es decir, la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, los servicios sociales, los servicios públicos. Me temo un año muy duro, pero me gustaría que pudiéramos encauzarlo al menos desde el reverdecimiento del diálogo, que nunca debió desaparecer en la sociedad española. Un diálogo que, como me decía, ha mejorado en las últimas semanas, en este caso con el Ministerio, con el Gobierno, pero ¿qué tal andan las relaciones con el presidente de la patronal después de aquellas declaraciones que hizo poniendo en duda pues, los 6 millones de parados, el tema de los funcionarios? ¿Qué tal están las relaciones con él? Bueno, fueron declaraciones muy desafortunadas y además que no se compadecen con la realidad de la situación, y muy injustas, por ejemplo, con los funcionarios, con las trabajadoras y trabajadoras que trabajan en la función pública. La relación personal no es mala. Ahora, me gustaría que pudiéramos activar mucho más, porque es imprescindible, la relación institucional, y en particular que pudiéramos trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la negociación colectiva, porque, como dije también durante el Congreso, es ahí donde están las grandes potencialidades de mejora de la economía española desde el punto de vista de la mejora del funcionamiento de las empresas, compatible, eso sí, con los derechos del mundo de los trabajadores y trabajadoras. El señor Fernández Toxo tiene 4 años por delante intensos en medio de la actualidad, en medio de la crisis. No sé si otro de nuestros invitados de hoy, en este caso Antonio Gutiérrez, exdirigente de Comisiones Obreras precisamente, exdiputado socialista, se vio en otra igual. Bueno, hemos pasado en este país crisis bastante complejas y arduas, ¿no? Pero ciertamente esta yo creo que supera a las anteriores, ¿eh? Nunca ha coincidido una crisis económica y social tan grave con, a su vez, recortes de la democracia. En ocasiones anteriores, al mismo tiempo que combatíamos la crisis, afortunadamente avanzábamos en derechos y en libertades. Ahora, estas políticas tan injustas socialmente se demuestran ineficaces económicamente, pero encima, para imponerlas, estamos asistiendo a este recorte de libertades, ¿no? Esto a mí es lo que me parece más inquietante. ¿Le gustaría hacerle alguna pregunta al señor Fernández Toxo, aprovechando que lo tenemos? Yo a Ignacio, aparte de felicitarle, ¿no?, aunque ya tuve ocasión de hacerlo el otro día, lo que hago es escucharle muy atentamente. Yo creo que lo que ha dicho es bastante apropiado, sensato y alentador, ¿no?, en contraste con un acontecimiento que se daba simultáneamente al Congreso de Comisiones Obreras, el debate del Estado de la Nación.
Pues agradecemos al señor Fernández Toxo que nos haya acompañado aquí en directo en los desayunos, aprovechando que está la visita de Antonio Gutiérrez también con nosotros, y sobre todo recordar, y nos quedamos con ese análisis y esa autocrítica que usted hizo el otro día y que estuvimos escuchando aquí en los desayunos y que nos llamó, no sé por qué, muchísimo la atención en tiempos tan complicados. Señor Fernández Toxo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que es vital en estos momentos para el país que todas las instituciones nos miremos también hacia adentro para intentar cambiar aquello que es necesario, ¿no? Y si me permite una última cosa, en este clima que Antonio señalaba de crisis económica que confluye con una crisis política e institucional de primera magnitud, casi es preceptivo la resolución de la crisis política para que podamos enfrentar con garantías de éxito los efectos de la crisis económica. Y por eso el día 10 la ciudadanía está llamada a salir a la calle a reclamar una regeneración de la democracia y la lucha contra el desempleo en nuestro país. Lo dicho, Ignacio Fernández Toxo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en los desayunos. Gracias a ustedes, encantado. Vamos a seguir en este caso la conversación con el señor Antonio Gutiérrez. El otro día Ignacio Fernández Toxo hablaba de esa autocrítica. ¿Por qué le cuesta tanto a los políticos hacer autocrítica y mirar un poco a la ciudadanía, ver qué inquietudes tiene y poner un poco de orden en todo eso? Porque abundan en el error. No basta con decir aquel aforismo de que rectificar es de sabios, ¿no? Quien lo practica demuestra ser un sabio, quien simplemente se limita a decirlo y no practicarlo, yo creo que es, aparte de necio, es un hipócrita, ¿no? Tal vez en la vida política, decía antes que coincidiendo con el Congreso se daba el debate del Estado de la Nación, y a diferencia de este Congreso, donde han hecho desde una crítica fundada, sin descalificaciones, yo estuve allí incluso. El conato mínimo que hubo de abucheo al presidente de la patronal fue acallado en primer lugar por Tojó, y se impuso el respeto, vamos, se generó un gran respeto, igual con la ministra de Trabajo o ministra de Empleo ahora. Quiero decir que junto a la crítica fundada se hicieron propuestas muy constructivas, encima propuestas sincronizadas con el resto del movimiento sindical europeo que van en la misma línea, ¿no? Resumidas en una especie de plan Marshall evocando aquella situación en la que se salía de una gran depresión también, combinando lo que decía antes, más inversión pública productiva, pero también más democracia para repartir mejor, más equitativamente los esfuerzos y la creación de riqueza. Simultáneamente estaba el debate de la Nación, ¿no? Con excusas de mal pagador, con un diagnóstico que es absolutamente increíble. Cuando se hace ideología, tergiversando los datos de la realidad, lo que se produce es demagogia, y esto la gente lo percibe inmediatamente. Descalificaciones, en lugar de convocar, en la situación en la que estamos, la nación, que es lo que esperaba, ¿no? Pues que alguien convocase a arrimar el hombro, en lugar de barrer cada cual para su casa. Y esto quien lo tiene que hacer es quien más responsabilidad tiene, que es un gobierno. Es decir, para sumar voluntades diversas, uno tiene que empezar por restarse a sí mismo ansias de protagonismo y estas cosas a las que son muy dados los gobiernos, ¿no? Y esto no se hizo. ¿El presidente Rajoy ha acertado al no solicitar el rescate? Bueno, el rescate yo creo que casi se ha convertido en un eufemismo, ¿no? Una economía que lleva tanto tiempo, cuya partida de gasto más voluminosa es el servicio de la deuda, que a su vez ha tenido que imponer, es casi una condescendencia, han impuesto porque han hecho esta política, ¿no? De imponer recortes tan drásticos, algunos tanto más que los que se han aplicado en países intervenidos, por ejemplo en Irlanda, ¿no? Aquí hemos sufrido consecuencias más negativas sobre la educación, la igualdad de oportunidades, el empleo, los derechos laborales, la sanidad, que en países como Irlanda, ¿no? Bueno, discutir si se ha acertado o no, yo en lo que creo que se sigue sin acertar es en jugar otro papel en Europa, ¿no? Para que más Europa no sea una frase vacía de contenido y que se traduce al final en un presupuesto que por primera vez en su historia es más reducido que el anterior, estando en la crisis más grave de su historia, ¿no? Y que se viene aquí y se vende como casi como un éxito, ¿no? Por 130 millones anuales que se van a dedicar a un empleo juvenil que supera el 55%, esto lo vende también el gobierno como un éxito, ¿no? Yo creo que esto es lo que está fallando, ¿no? Una Europa que está más que intervenida
subsumida, subordinada a políticas auténticamente suicidas para que intereses de países centrales puedan quedar a salvo, pero a base de arruinar el proyecto europeo, y sufriendo las consecuencias especialmente países como el nuestro, ¿no? Hablaba usted del paro juvenil, ese 55% de paro juvenil. El paro es el gran problema en España, esos 6 millones de parados. Usted ya en su día criticó, y le costó a usted criticar la reforma laboral planteada por el presidente Zapatero. Imagino que la del señor Rajoy no le gusta en absoluto. ¿Qué debería tocarse de esa reforma para que, a su parecer, empiece a dar algo de frutos? Como las reformas, las dos últimas, yo creo que casi todas, en realidad, si echamos la vista atrás, salvo una que consensuamos primero los agentes sociales, en el 97, nada menos fueron 5 acuerdos, ¿no? Yo creo que el fruto más provechoso del diálogo social en España se consiguió al margen de la intervención de gobierno alguno. Primero fue la democracia industrial, primero fuimos los agentes sociales, patronales y sindicatos quienes acordamos cómo conjugar una idea fuerza en la realidad de las fábricas. La idea fuerza es la principal fuente de riqueza de cualquier país que se precie en el mundo actual, es su propia mano de obra, su fuerza laboral, el talento, el conocimiento de esa fuerza laboral aplicado a la producción de riqueza. Ya no son las materias primas ni los yacimientos, aunque vengan muy bien, ¿no? En aquella ocasión conjugamos esa idea para que entre empresarios y sindicatos pudiéramos ofrecer un mercado laboral que combinase estabilidad en el empleo y flexibilidad positiva, es decir, estabilidad para ir superando aquella inseguridad, pero al mismo tiempo forzando a los trabajadores a estar en un continuo proceso de reciclaje, de formación, de adecuación a los cambios, ¿no? Aquello se tiró por la borda, ¿no? Llegó el gobierno del PP y lo que hizo fue pensar en la vía más fácil, llegar a la unión monetaria por la vía de pauperar el trabajo, de evaluar el trabajo, el coste laboral, incorporar mucha mano de obra inmigrada con baja cualificación y fomentar una actividad tan intensiva en mano de obra y beneficios rápidos como desastrosa cara al futuro, que fue el ladrillo, ¿no? Bueno, esto, que es también una experiencia, es decir, cuando las reformas no se imponen, sino que parten de un ejercicio autónomo entre empresarios y sindicatos, que son los que están al pie de la realidad en cada fábrica o en cada tajo, por ejemplo, ¿no? El señor presidente del gobierno se ha querido apuntar el tanto de los acuerdos alcanzados en las industrias del automóvil. Habría que recordarle al señor Rajoy, yo sí se lo puedo recordar, ¿eh?, que ese tipo de negociaciones las venimos haciendo en España desde finales de los años 70, con leyes y sin leyes. Que los trabajadores y sus representantes sindicales hayan sido conscientes de que era necesario coyunturalmente contener sus demandas salariales para mantener y aún mejorar el empleo, es una práctica en España muy asentada. Si algo ha venido a entorpecerla y a forzarla de mala manera han sido precisamente las reformas laborales impuestas. ¿Y han estado los sindicatos a la altura? ¿Perdón? ¿Sí han estado a la altura los sindicatos? Pues yo creo que sí. Afortunadamente, en la situación en la que estamos, contar con sindicatos que están sacando adelante industrias punteras, ¿no? Por ejemplo, la industria del automóvil, cuando el gobierno también exhibía el aumento de las exportaciones como la tabla de salvación, precisamente en el automóvil nuestras exportaciones han caído un 7,6%. Nuestras exportaciones, lamentablemente, no nos sacarán de esta crisis. Ha venido al menos este movimiento sindical, comisiones y UGT, a pactar con multinacionales en muchos casos, cuyos centros de decisión están muy lejos de aquí, que al margen de estas reformas laborales había que buscar salidas, planes alternativos, industriales, para incorporar nuevos modelos, la fabricación del automóvil, por ejemplo, a cambio, efectivamente, de que los trabajadores pudieran contener coyunturalmente. Entonces, si hay un dato alentador, mal que les pese a alguno, ha sido precisamente el ejercicio de responsabilidad y también de firmeza, enfrente de esta reforma laboral por parte de los sindicatos. Así que entiendo que podremos salir de esta, que saldremos de esta, pero no así. ¿Cómo? Así no. Así lo que haremos, como ha dicho Ignacio, dice Ignacio, y la Comisión Europea es también, no sé, es un sarcasmo, se suele decir un sarcasmo cruel, realmente cruel, ¿no? Que nada más terminar el debate de nuestra nación apareciese la Comisión Europea echando un jarro de agua fría, no, de agua helada, sobre las perspectivas económicas y sociales para España, ¿no? Mayor decrecimiento, mayor caída de nuestra economía,
mayor aumento del desempleo del que preveía el gobierno, ¿no? Es decir, abundando en estas políticas solamente tendremos más recesión y más paro. Y no se le puede decir a la gente que, bueno, que confíe en que con estos ajustes, estas mal llamadas reformas, que en realidad son desmantelamientos, son involuciones en muchos casos, en la educación, en la sanidad o en los derechos, son vueltas atrás, no son reformas, ¿no? Que ya saldremos. Bueno, sí, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Pero también es verdad que dentro de 100 años todos muertos, ¿no? ¿Y de todos estos casos de corrupción aprenderemos algo? ¿Aprenderemos la lección? Yo espero que aprendamos una cosa, de que la corrupción no es una cuestión partidista para el pim pam pum entre partidos. La corrupción es una cuestión de democracia, que carcome la democracia, por lo tanto que afecta a todos los intereses generales, estos que algunos se llenan la boca con ellos, hablando de los intereses generales, y que sea de donde sea el corrupto que se le pilla, el partido interesado sea el primero en ponerlo en evidencia. Por ejemplo, ¿no? El PP tendría que haber sido el primero en poner ante los tribunales, donde hubiera hecho falta. No quiero tampoco ejercer de legubleyo y sustituir a quienes tienen responsabilidades judiciales o más conocimientos que yo en esta materia, pero habría tenido que ser el PP, en lugar de mantenerlo en nómina. ¿Y qué nómina tan abultada, ¿no? De cientos de miles de euros hasta hace 4 días, cuando ya era insostenible ante la opinión pública, ¿no? Estos ejemplos tan poco edificantes que dan, en este caso el partido del gobierno, el PP, son los que más pueden abundar en la lejanía, en el alejamiento paulatino entre la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Entonces, esa corrupción, insisto, es una cuestión que nos afecta a todos. Y los primeros que están obligados a defender ese interés de todos para sanear la democracia son los partidos afectados por casos de corrupción. Enseguida voy a dejar que nuestros analistas de este lunes pregunten a Antonio Gutiérrez, pero antes quería hacer una pregunta. Usted que ha estado analizando, mucho hemos hablado del agujero en Bankia, del asunto de las preferentes. ¿Usted cuando estuvo allí realmente no vio nada? Bueno, yo soy un empleado. ¿Qué hacía allí usted? Yo, trabajar. Yo soy trabajador, estaba en excedencia, sin ninguna responsabilidad, por lo tanto, afortunadamente para Bankia, nunca he tenido ninguna responsabilidad de gestión. He sido un empleado que estuve antes de incorporarme al Parlamento en la Fundación, llevando un programa encomiable de la que hay que agradecérselo a Caja Madrid entonces, que era la colaboración con las universidades públicas de Madrid. Desde los cursos de verano, aulas de música, residencias para estudiantes en Erasmus, en fin, de distintas universidades. Esto lo hacía Caja Madrid. Y al reincorporarme tras la excedencia, soy un simple empleado del área de estudios, donde también tengo que subrayar que menos mal que hay economistas muchísimo más solventes que yo y que hacen que los estudios que puede ofrecer Bankia hoy sean una referencia igualmente solvente, ¿no? No, por tanto, yo en eso no tengo una posibilidad. Pero en fin, lo que sí quiero decir, pues, ya sobre Bankia se conoce todo, prácticamente todo, también hay en marcha un proceso judicial, ¿no? Pero haciendo una concreción de la afirmación que he hecho antes, de carácter más general, sobre cuál es la fuente de riqueza más importante de un país, la de una empresa y la de Bankia, por lo que yo sí he conocido, son sus profesionales, ¿no? Es decir, hay una profesionalidad en esa entidad, ¿no? Como yo no he trabajado en muchos sitios, desde la construcción a la Michelin, pasando por la Nestlé, pero veo buenísimos profesionales que, si se les da la oportunidad y el aliento para hacerlo, pueden hacer que esa entidad vuelva a ser muy útil para la sociedad y para la economía madrileñas. Más preguntas, analistas. Vito. Sí, yo quería... Buenos días, Gutiérrez. Los sindicatos que existen desde el 19, ¿no? Necesitan quizás también un ayornamiento, una adaptación a unos nuevos tiempos, con nuevos retos en la sociedad, nuevos perfiles de trabajadores y nuevos perfiles de conflictos. Por ejemplo, hay quien duda ya que la huelga general sea en sí misma una herramienta útil, sobre todo viendo el resultado de las dos últimas. ¿Necesita un paso por la modernidad el concepto de organización sindical? Pues a mí me parece efectivamente que todo el mundo, incluidos los sindicatos, faltaría más. Están obligados y necesitados de hacer una adecuación constante. Aquí el que no se renueva, pues muere, ¿no? También es una frase hecha, pero muy cierta y que se puede verificar a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, yo quisiera en este punto evocar precisamente unas palabras que me parecieron muy brillantes de Ignacio Fernández Toxó en el Congreso, cuando, respondiendo cordialmente, en fin, respetuosamente al presidente de la patronal, que había intervenido momentos antes, dice, bueno,
a veces uno tiene la sensación de que lo que se pide no es sindicatos más modernos, ¿no? Se pide que no haya sindicatos, que como usted decía, sí, vienen de finales del 19, pero los no sindicatos en empresas donde el trabajador tenía que aceptar el salario que tenía a bien pagarle el empresario y trabajar como quería, esto es del siglo XVIII, mucho más antiguo. Entonces yo creo que efectivamente los sindicatos tienen que modernizarse. En cuanto a la huelga general, pues hombre, cuando precisamente la huelga general yo creo, ¿no?, que puede ser la expresión del conflicto, por un lado más grave, claro que sí, ¿no?, pero al mismo tiempo más moderna, si es que cabe el término. No me gusta para nada hablar de modernidades en estas cosas, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de la huelga corporativa gremial, ¿no?, donde cada trabajador en cada gremio se busca sus cuitas y ya está y se desentienden del resto, la huelga general siempre ha sido un recurso para defender por igual en el mismo acto a los que tenían empleo como a los que lo perdían, ¿no?, a los que tenían más derechos a los que tenían menos, a los pensionistas y a los activos. Eso han sido las huelgas generales. ¿Y que no han servido? Claro que han servido. ¿Por qué podemos hablar en España de universalización de la sanidad? ¿Porque lo hizo un gobierno? No. ¿O por qué pudimos hablar de extensión de los derechos? O que se mejorasen las prestaciones por desempleo cuando habían caído al 30% en la crisis de finales de los años 80, pues por el 14D, ¿no? ¿O por qué el gobierno ha tenido que aceptar muy recientemente algunas modificaciones respecto a su posición hacía muy poco tiempo, ¿no?, frente a los desahucios, la ley hipotecaria, o también en cuestiones laborales? Ha tenido que incorporar algunas cosas insatisfactorias, como ha dicho Tojo, pero que, bueno, vienen a ser aún enmiendas parciales, pero enmiendas a fin de cuentas a su propia reforma laboral. Esto no ha llovido del cielo, ¿no?, sino de ese esfuerzo general que han tenido que hacer. Que conste que yo soy de los que piensa que una huelga en una sociedad democrática avanzada es la expresión de un fracaso, El sindicato jamás va a una huelga como el que va a una fiesta, va consciente de que hay un fracaso social, porque hay una injusticia puntual, porque incluso quien tiene la responsabilidad de resolver esto, incluidos los sindicatos, no han podido hacerlo mediante el diálogo. O sea, que el sindicato no se legitima nunca en el conflicto por el conflicto. El sindicato se legitima en la solución del conflicto. Y esa solución viene negociada. Pero claro, cuando no tienes un partener que quiera dialogar cabalmente, sino que usa y abusa del decreto en lugar de la negociación, pues estamos en una sociedad en conflicto casi permanente. Gemma. Sí, yo quería preguntarle por un conflicto concreto, y es el que estamos viviendo estos días en Iberia, ¿no?, que es, creo, un caso que está siguiendo toda la sociedad, porque a todos de una manera u otra nos afecta, donde efectivamente sindicatos y empresas están muy alejados y ahora mismo el gobierno ha puesto por medio un mediador. ¿Le ve alguna posibilidad a este conflicto? En mitad de un conflicto, yo, aunque me cuesta mucho, sinceramente, siempre apuesto más por la solución más optimista, ¿no? También en esto hay que recabar una cosa, Hacía apenas 48 horas el gobierno se había desentendido, diciendo que no iba a poner ni iba a apelar ningún mediador, porque una cosa entre las partes y tal, ¿no? Por cierto, me parece que con cierto cinismo, ¿no?, llamaban, ellos que han hecho esta reforma laboral que autoriza a las empresas a imponer unilateralmente expedientes de regulación de empleo, les instaba a negociar y a dialogar, ¿no? Bueno, finalmente, agua pasada, entonces vamos a dejarlo en que hay un mediador. Ojalá este mediador, en torno a sus propuestas, escuchando a las partes, puedan llegar a alguna solución, porque Iberia, primero, es un ejemplo de privatización a saldo negativo. Es decir, aquellas empresas públicas que, además de darnos prestigio como empresa de bandera, ¿no?, bueno, Iberia era de las compañías que ofrecían una relación entre precio y la calidad de sus servicios de los mejores que había, ¿no?, con rutas también muy amplias, una red de rutas muy amplia, ¿no? Los beneficios que aportaba aquella empresa los dejó de obtener el sector público, se privatizaron para beneficio de inversores privados, finalmente termina siendo prácticamente absorbida por quien viene no a mejorar la calidad de estos servicios de estas empresas, sino a comprar cuota de mercado. La British compra la cuota de mercado, en realidad, de Iberia, y acto seguido la lleva a esta situación prácticamente de desaparición, de inoperancia. Si se aplica ese expediente tal y como plantea la empresa, Iberia irá en una especie de ocaso, ¿no?, cada vez más acusado, hasta perder su operatividad, si no más cosas. Por tanto, ojalá, deseemos todos que la mediación suponga una solución
más constructiva como la que piden los trabajadores, que no solamente la defensa de su puesto de trabajo. Yo creo que precisamente aquí de nuevo vuelven a coincidir intereses laborales o profesionales de los empleados de Iberia, con un interés que ese sí es general para este país, ¿no?, que vive tanto del turismo. El ministro de Industria se preocupa tanto del sector del turismo, haría mejor, ¿no?, por aplicarse de verdad el cuento, arremangarse y ver cómo consiguen que Iberia, en fin, atempere muchísimo sus pretensiones de reducción de empleo, que a fin de cuentas es reducción de actividad, ¿no?, y puedan volver a tener un volumen aceptable, apreciable para competir y para desarrollarse. Charo. Perdón. Vamos a ver, el señor Toso ha hablado de la crisis económica como es natural, de la reforma laboral, etcétera. Pero creo que ha sido en la última intervención, ha hablado de crisis política. No es el primero que lo hace, dice que es importantísimo resolver esta crisis política. Se habla de regeneración democrática. Hay incluso quien propone nada menos que abrir un periodo constituyente, en fin. Lo del periodo constituyente a mí me parece una exageración, lo digo desde ahora, pero bueno, es muy legítimo que lo planteen. ¿En qué consiste la regeneración democrática? ¿En listas abiertas de los partidos? Bueno. ¿En que Rajoy y Rubalcaba, como llevan mucho tiempo, se vayan y den paso a otros? ¿En qué consiste? Porque oigo hablar de regeneración democrática, que me parece bárbaro, pero ¿de qué vamos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Los métodos por los que se desarrolla nuestro sistema democrático son todos perfectibles, todos pueden ser mejorables, efectivamente, por las listas abiertas. Hay propuestas, todas ellas, muy dispares, que son dignas de estudio, al menos de debate, no de descalificación de entrada, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión mucho más de fondo, ¿no? Nuestro país necesita de verdad, ¿no?, regenerarse políticamente, en el sentido de que cada cual las ideas que proponga, ¿no?, respondan de verdad a los valores por los que tiene que funcionar por los que tiene que desarrollarse esta sociedad, que esta confusión que hace intercambiables a unos y a otros, que hace que la ciudadanía cada vez les vea a todos como iguales cuando no lo son, cuando las propuestas no son exactamente iguales. Es decir, es necesario, por lo tanto, una mayor clarificación, mayor transparencia en el funcionamiento mismo de las instituciones, ¿no?, y, sobre todo, mayor capacidad para incorporar los impulsos sociales. Las inquietudes sociales. Esto de que, al mismo tiempo, ¿no?, que nos estamos desangrando en paro juvenil o perdiendo derechos, que salgan unas instituciones como el gobierno, nada menos, ¿no?, negándote la evidencia, ¿no? Dicen, no, es que hemos sido equitativos en repartir las cargas de la crisis. No, por favor, ¿no?, frente a los 40.000 millones o 30.000 entregados a la banca, ¿no?, estamos viendo hasta qué nivel se ha llegado en el copago, el repago, dicen algunos, de los fármacos, etcétera, ¿no? Es decir, esa manera, ¿no?, de gobernar tan al margen de la realidad, porque no solamente se deforman las informaciones, se deforman los hechos, ¿no?, y quien deforma los hechos son los gobiernos, sus máximos representantes, no puede por menos que debilitar cualquier sistema democrático, ¿no? Agradecemos a Antonio Gutiérrez. Quería decir una cosa, Charo, yo creo que se queda así. Se queda con ganas por resumir de más, todo esto, ¿no? Yo creo que es necesario, de nuevo, pues la democracia no es una asignatura que se aprueba. Pero al gobierno se le echa, se le vota y se... Claro. Pero cuando hablan de regeneración democrática, sin matizar todos, quiero decir que yo me apunto, que me parece que efectivamente hay que hacer algo para que haya otro ambiente y otro estado de opinión, pero para no generar melancolía, no plantear imposibles, bueno sería que nos dijeran en qué consiste, al margen de que el gobierno acierte o se equivoque. Si se equivoca le van a echar, eso con seguridad, pero mientras tanto... Bueno, pues mientras tanto, yo creo que hubo en el debate del otro día una propuesta que pasó casi pena ni gloria, ¿no?, para que vuelva a haber una mayor confianza, que yo creo que es la base que le da solidez a cualquier sistema democrático. Es necesario, insisto, lo que he dicho antes, ¿no?, que en lugar de barrer cada cual para su casa, agregar voluntades, hacer ese gran acuerdo nacional del que se ha hablado, del que pueden derivarse, ¿por qué no?, también un nuevo examen de la democracia, más tranquilo, sin sobresaltos, pues claro, todo texto legal. Yo creo que las leyes, como van por detrás de la realidad, pues también hay que admitir que posiblemente la Constitución requiera algunos cambios, algunas adecuaciones, ¿no? Pero en fin, lo importante
si la ciudadanía viera que de verdad quienes tienen la responsabilidad de representarnos en el Parlamento son capaces, por un lado, de incorporar más participación democrática a la gente, es decir, que sus inquietudes que están en la calle, en las familias, en las empresas, se vean más claramente reflejadas en esas instituciones, que sobre esas inquietudes sean capaces de armar un gran acuerdo nacional, para que al mismo tiempo que cambiamos políticas erróneas que nos llevan, abundando en el error, al peor de los escenarios, que al mismo tiempo que se hace esto, ¿no?, se vea que igualmente hay una mayor claridad política, un mejor, ¿no?, estilo en la forma de gobernar. Yo creo que esto es lo que empezaría por suponer el primer escalón para esa regeneración democrática. Ahora, si en lugar de esto lo que te dedicas es a descalificar a tirios, a troyanos, a todo aquel que ose criticar al gobierno, estén en la Cámara o estén en las manifestaciones del sábado llamándoles incluso golpistas, ¿no? Si en lugar de poner oídos a otras propuestas, uno se empecina en que tiene la posesión de la verdad y que su política es la única posible, que cualquier otra nos habría llevado todavía a una catástrofe mayor, ¿no? Bueno, si nos instalamos en esto, el gobierno podrá mantener su mayoría absoluta durante 4 años, ¿no? Pero este país será cada vez más frágil también democráticamente hablando. Y yo pienso que hay que conjugar muy bien la democracia participativa con la representativa. Mucha participación sin representación puede dar lugar al populismo. Mucha representación sin participación a una especie de despotismo, ¿no? Me comprometo, Charo, a pedir más tiempo, ¿eh? No Agradecemos a Antonio Gutiérrez que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos por sus reflexiones sobre la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. La supresión de programas que permitían mantener actividades que en estos momentos es imposible mantener. El último día que estuvo aquí con nosotros en los desayunos en el plató nos dijo que las relaciones en este caso con el Ministerio, que el diálogo no era demasiado fluido. ¿Confía en que en las próximas semanas se pueda hacer algo y abrir alguna vía de diálogo con ellos? Bueno, han mejorado en las últimas semanas. Ya lo dije cuando estuve ahí en el estudio, estábamos discutiendo, negociando con el Ministerio de Trabajo la estrategia de empleo de la Unión Europea. No nos satisface totalmente el resultado final. Creo que son medidas, algunas de ellas bien intencionadas, otras que ceban un modelo productivo inadecuado que ya ha mostrado sus límites, está asociado a la baja calidad del empleo. Pero en todo caso es un paso, pero que a su vez, y lo decía también delante de la ministra de Empleo, tiene que ir acompañado de otras medidas. España no tiene un problema de legislación de los contratos de trabajo. Si lo tiene es porque favorece la precarización del empleo que genera nuestro. Se han destruido 3 veces más empleos asalariados casi en el año 2012 por unidad de PIB que en el año 2009, que con todo fue el peor año de la crisis económica en términos de destrucción de economía. Las pruebas están ahí, creo que son bastante incontestables y por lo tanto esos estragos que está realizando la reforma laboral hay que pararlos con una reversión de la misma. Es decir, eliminarla por completo. Creo que en lo que son los grandes ejes de la reforma laboral, mire, ahora por ejemplo se habla de unidad de mercado, pero es que desplazar la negociación colectiva a cada empresa, eliminando el papel, por ejemplo, de los convenios sectoriales de ámbito estatal, no es apostar por la unidad de mercado, es apostar por la dispersión y diría más por el dumping social, utilizando el convenio como un elemento de competencia desleal entre empresas. Creo que todo lo que contiene en relación con el despido, con la modificación de nuestra economía, tiene un problema de financiación y lo tiene en sentido triple. Lo caro que nos resulta financiarnos en los mercados de la deuda y la financiación barata la tiene que facilitar el Banco Central Europeo. Tenemos un problema de financiación de las administraciones públicas y eso exige una reforma fiscal, y tenemos un problema de crédito en la economía y eso exige resolver cuanto antes este problema y ahora operar con los bancos públicos que ya están nacionalizados para que fluya el crédito a la economía. Esto de verdad es lo que se necesita hacer.
Coincidiendo con su reelección, el sábado hubo manifestaciones en más de 50 ciudades españolas, coincidiendo con ese 23F, contra los recortes, por la democracia. ¿Usted es de los que piensa que este 2013 va a seguir marcado por esos recortes o va a haber algún cierto cambio? Mire, nosotros nos hemos trabajado, el sindicato, Comisiones Obreras, lo que se ha dado en llamar el marco presupuestario europeo para el periodo 2014-2020, que es donde tiene que encajar la política presupuestaria española. Estamos viendo con preocupación la evolución del déficit público unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo de los trabajadores, esto que garantizaba el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, es tremendamente lesivo y puede ir configurando un marco de relaciones laborales donde prime la individualización y la precarización constante de las condiciones de trabajo. La devaluación competitiva de los salarios tiene que tener un límite, porque si no, y ya lo estamos viendo, el efecto sobre la economía, provocando, por ejemplo, la caída del consumo privado, lo que hace es acelerar a su vez más todavía la destrucción de empleo. Usted me ha hablado de una reforma laboral que en el caso de Comisiones Obreras también la tuvieron que aplicar, aparte de su plantilla. Nosotros hemos negociado en algunos casos con los trabajadores y trabajadoras de la plantilla en el marco legal que existe. Nosotros no podemos inventar nosotros, pero intentando en todo caso preservar los intereses de la gente. Pero mire, a diferencia de las empresas, un sindicato no es una entidad con ánimo de lucro, vive al día y claro que nos afecta la crisis y nos afecta. Este fin de semana Ignacio Fernández Toxo fue reelegido como secretario general de Comisiones Obreras con más del 85% de los votos. Serán, por tanto, 4 años más al frente del mayor sindicato del país. En su discurso, Fernández Toxo ha pedido la revisión de la reforma laboral y un cambio en la política de empleo. Señor Fernández Toxo, muy buenos días y felicidades. Sí, hola, muy buenos días, muchas gracias. Sí. Usted pide esa revisión, en este caso, de la reforma laboral, de las políticas de empleo, también quizás la cabeza, permítame la expresión, de la ministra de Empleo, de Fátima Báñez. Mire, cuando me preguntan estas cosas siempre suelo contestar que no es un problema de personas, es un problema de las políticas que se aplican, ¿no? Y mire, como lo he dicho en público, no tengo ningún problema en repetirlo, yo estoy convencido, y no solo estoy convencido, dispongo de los datos que vienen a decirnos que una reforma que va a favor del ciclo, lo que ha provocado en un contexto de recesión de la economía española es una altísima destrucción de empleo.